Hola, un saludo para todos ustedes. Aquí estamos en nuestro Vive esta reflexión de hoy. Estos minutos que te ayudarán a encontrar el camino. Esa voz de ánimo, de esperanza, de fe, de alegría, de exhortación. De eso se trata. Sean ustedes bienvenidos. Éxodo capítulo 3. Estamos hablando de la vida de Moisés. Y la vida de Moisés, como lo narra Hechos capítulo 7, describe claramente que la vida de Moisés se divide en esas 3 etapas: los primeros 40 años, los segundos y los terceros. Hablábamos que los primeros 40 años de Moisés están descritos efectivamente en Éxodo capítulo 2. Su niñez, su adolescencia, la forma como fue educado, formado. Hablábamos de la dualidad de Moisés, hebreo de nacimiento, egipcio de adopción, 2 culturas distintas, 2 creencias, estilos de vida muy diferentes. Y mientras que como hebreo disfrutó de su madre y de su familia, como egipcio disfrutaba de los privilegios que Egipto tenía. Y esto hizo que Moisés tuviera en su corazón una gran confusión. Y en la vida llega un momento donde hay que tomar decisiones. La decisión de ser quien elige de ser. Y tarde que temprano el hebreo que llevaba adentro sale, prevalece. Y como fruto de esto, pues en medio de esa confusión, toma la ley en sus manos, se llena de venganza, de odio, mata a un egipcio que golpeaba a un hebreo, lo entierra, lo tapa, lo esconde y termina huyendo. Nos enseña esta etapa que en nuestra vida hay esos momentos de confusión, esos momentos llenos de complejidad, de persecución, donde somos jóvenes, impetuosos, donde muchas veces no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Y bueno, se cierra el ciclo de esta etapa cuando Moisés huye al desierto, huyendo del faraón que le quería matar. Y la segunda etapa comienza en Éxodo capítulo 3. El versículo 1 claramente lo establece. De Éxodo capítulo 3 dice la Biblia: apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta el monte de Dios, el monte Oreb. Bueno, aquí es interesante esta etapa de la vida de Moisés, la etapa de la formación, la etapa de ser formado, moldeado, esa etapa donde Dios comienza a sanar la vida de este hombre. En Moisés particularmente fue una etapa muy larga. Se podría decir que es la etapa más larga de formación de Dios para la vida de un hombre.
40 años en el desierto. ¿Qué ocurrió en el desierto esos 40 años? Pues la Biblia dice que huyendo, Moisés llega a un pozo en el desierto, encuentra a unas jovencitas, las defiende de unos hombres que están allí, y Moisés halla gracia. El dueño de esas ovejas se llama Jetro, lo llama, le dice que se quede ahí, que le ayude con las ovejas. Y interesante, en este tiempo Moisés se convirtió en pastor de ovejas. 40 años cuidando las ovejas de su suegro. 40 años viviendo la rudeza del desierto, la aridez, la soledad. Es más, se dice que Moisés era tartamudo. Aquí en el capítulo 3 lo describe. En el capítulo 4 él dice: yo soy tartamudo. Y se cree que la tartamudez de Moisés fue por haber pasado esos 40 años en el desierto, cuidando ovejas sin hablar con nadie, solo. Y en esos 40 años Moisés aprendió a cuidar ovejas, a ser paciente con esos animalitos. La descripción de las ovejas son secatonas, las ovejas son rebeldes. Entonces imagínese usted a Moisés en el desierto cuidando esos animalitos. 40 años. Aprendió a ser paciente. Se necesitaban esos 40 años para aniquilar el egipcio que había dentro. Se necesitaron esos 40 años para erradicar el asesino que había dentro. Se podría decir que esos 40 años fueron como la prisión que realmente reformaron a ese Moisés confundido, asesino, impetuoso. 40 años de formación. Y una formación, digámoslo así, en un escenario con ciertas características, el desierto. Y si bien es cierto que Moisés tenía su esposa y tuvo 2 hijos, pues Moisés era un hombre que lo lideraba su suegro Jetro. Pero Jetro era un hombre sacerdote, un hombre de principios. Se podría decir que Moisés, en esta instancia de su vida, vive algo similar a lo que vivió Jacob. Solo que el suegro de Jacob, aparte de que era su pariente, no era sacerdote. Labán era un hombre ventajoso, aprovechado, un hombre lleno de avaricia. El único deseo de Labán era precisamente enriquecerse y aprovecharse del pobre Jacob. Pero Jetro, a pesar de que tenía sus ovejas y a pesar de que también era su suegro, era un sacerdote. Y este sacerdote, más que dinero, él sabe que cumple una función. Y de alguna manera se dio cuenta que Moisés tenía que ser formado, moldeado. Y Jetro cumple ese propósito en la vida de Moisés. Le forma, le enseña, le guía, le consolida, le ayuda a salir. Y esos 40 años de Moisés, en vez de convertirle en un ser humano peor, todo lo contrario, lo purifica. Dios hace de Moisés un ser humano mejor. Y esto es algo lindo, porque definitivamente los seres humanos podemos cambiar. Y los desiertos y las adversidades
No pueden llevarme simplemente a reducirme a ser peor de lo que era antes. Se podría decir que esta formación hizo que Moisés se convirtiera en alguien mejor. Mejor dicho, así como el oro es expuesto a las altas temperaturas para que fruto de ese inmenso calor salga ese metal precioso, costoso, se podría decir que ese fuego del desierto purificó a ese Moisés. Por eso la segunda etapa en la vida de Moisés fue precisamente esta. Y en esta etapa comienza precisamente Dios a formar, a moldear, y Moisés se dejó enseñar. En esta etapa se podría decir que Moisés es moldeado, formado, y sale un ser humano mucho mejor de lo que era. En nuestra vida hay momentos así, complejos, hay desiertos. Déjese formar. En vez de estar maldiciendo y en vez de estar lleno de miedos y de temores, deje que Dios le forme. Y en esa formación, Dios tiene propósitos para su vida. Todo Dios lo hace de una manera sabia. Y le invito entonces para que crea, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Soy Guillermo Rodríguez. Chao.